Los jardines terapéuticos, también conocidos como Healing Gardens, son espacios diseñados para mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de la conexión que se hace con la naturaleza. Se pueden utilizar en cualquier lado, pero son muy útiles tanto en hospitales, residencias de mayores, centros de rehabilitación, así como en centros de personas con discapacidad, entre otros. Y por eso hoy te quiero compartir 10 beneficios que tienen los jardines terapéuticos en centros asistenciales, según los estudios científicos. Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en la humanización de entornos asistenciales y en la creación de jardines terapéuticos. Acompáñame. Como siempre digo, hacer un jardín terapéutico no tiene nada que ver con un tema de paisajismo o jardinería. Va muchísimo más allá. En mi caso, de hecho, dedico una ingente cantidad de tiempo y esfuerzo en realizar sesiones de trabajo con el personal, con pacientes, acompañantes, asociaciones de pacientes, para conocer en profundidad cuáles son sus verdaderas necesidades. Y luego trabajamos conjuntamente con ellos hasta el último detalle, para que el proyecto tenga un verdadero impacto en su bienestar. Paralelamente también hacemos muchísima investigación de estudios científicos internacionales y por eso hoy quería aprovechar y traerte 10 de ellos. Y vamos a empezar con los que afectan directamente a los pacientes. El primero es la mejora de la salud física. Según un estudio de Países Bajos liderado por Agnes van den Berg, concluyó que los jardines terapéuticos tuvieron efectos beneficiosos en la reducción de la presión arterial, la disminución del dolor, la mejora del sueño y el aumento de la capacidad física. Además, los jardines terapéuticos también se asociaron con unas mejoras en la función pulmonar y cardiovascular, así como una reducción de los niveles de cortisol, ya conocéis la hormona relacionada con el estrés. El segundo es una mejora de la salud mental. Según este estudio realizado por el Departamento de Psiquiatría y Neurociencias del Comportamiento de la Universidad de Texas, los jardines terapéuticos también se asociaron con mejoras en la salud mental, incluyendo una reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, así como un aumento en la satisfacción y en la felicidad también. Vamos al siguiente, una reducción del dolor. Se encontró que los jardines terapéuticos pueden ser efectivos para reducir el dolor en una variedad de pacientes, desde aquellos que tienen enfermedades crónicas hasta pacientes que están hospitalizados. Y este estudio analizó el impacto que tenía la jardinería terapéutica en la cognición de los adultos mayores con demencia. Los resultados indicaron que la jardinería terapéutica mejoró significativamente la atención, la memoria y la función cognitiva de los participantes. Y este estudio evaluó el impacto de un programa de jardinería terapéutica en la socialización de personas que tenían discapacidades intelectuales. Los resultados mostraron que los que participaron en el programa mostraron una mejora significativa en su capacidad para interactuar tanto con otros y de formar relaciones sociales. Y ahora vamos a hablar de los beneficios vinculados al personal del hospital. Según este estudio de los psicólogos ambientales Kaplan, la fatiga mental es uno de los principales factores que afecta a la productividad de los trabajadores. Estos, al estar expuestos a jardines terapéuticos, les permite recuperar la fatiga por atención directa, convirtiendo estos espacios en entornos de restauración. Y hay varios estudios que han demostrado también que el acceso tanto visual como físico a la naturaleza permite reducir el estrés en el personal sanitario, mejorando el estado de alerta y consecuentemente reduciendo los errores médicos. A ver, es de sentido común, el personal del hospital tiene que estar bien para dar una atención adecuada a los pacientes y tener estos espacios para poder tener un respiro después de una situación tensa pues les permite regenerarse o incluso poder tener una charla complicada con un paciente y con sus familiares en un entorno que es mucho más amable, ayuda realmente mucho a todos. Y ahora vamos con los grandes olvidados, los acompañantes de los pacientes, que también pasan por momentos muy complicados en su paso por los centros sanitarios. Hay una evidencia científica de los beneficios que tienen los familiares al poder caminar en entornos exteriores restaurativos alrededor de estas instituciones sanitarias, en especial por una bajada de sus niveles de estrés. No olvidemos que los acompañantes pueden llegar a pasar muchísimas horas con elevados grados de ansiedad, incertidumbre, aburrimiento, miedo y ira. Y esos espacios se convierten en verdaderas vías de escape para sostener las agonizantes horas de espera que tienen que pasar. Y por último, son muy importantes los beneficios que tienen para los centros, porque al fin y al cabo son los que tienen que realizar las inversiones. Y de aquí tenemos numerosos estudios científicos que evidencian ahorros en costes en los pacientes. El primer estudio más famoso fue el que realizó Robert Ulrich en el Hospital de Pensilvania durante casi 10 años de estudio, en pacientes que habían tenido una operación de vesícula biliar. Unos miraban desde su habitación a una pared y los otros podían ver un jardín. Solo por las vistas se demostró que redujeron el uso de analgésicos las noches de hospitalización y también impactó en un menor número de problemas postquirúrgicos. Y también hay estudios que demuestran una reducción de los costes, fruto de una reducción, valga la redundancia también, del absentismo laboral, que no nos olvidemos es uno de los principales costes y principales problemas de las instituciones sanitarias. También se han realizado varios estudios que demuestran cómo a través de la implantación de jardines terapéuticos la percepción de atención y de servicio por parte del paciente hacia la institución sociosanitaria ha mejorado considerablemente. Después de este análisis más científico, me gustaría compartirte una forma más poética
de describir el efecto positivo de la naturaleza sobre las personas, que utilizó ya en 1865 el paisajista Frederick Law Olmsted. La instalación de un jardín terapéutico es una herramienta más en el proceso de humanización de la atención sanitaria. Tal y como yo percibo y he vivido estos procesos, os puedo decir que representan un antes y un después para las organizaciones, obviamente si se hace bien, porque es mucho más que instalar un jardín, es un cambio total en la cultura y en la experiencia de las personas. Si quieres saber más sobre los proyectos de jardines terapéuticos que hacemos, te voy a dejar aquí 2 vídeos. Suscríbete también al canal si no te quieres perder los siguientes vídeos, dale a la campanita y escríbeme en los comentarios qué te ha parecido y si tienes alguna pregunta. Muchísimas gracias por tu atención y que tengas un maravilloso día. ¡Chao!